qué semana la que nos toca y esta noche la queremos analizar desde el programa Voces con un especialista como abogado, como economista, de todo lo que se fue dando en los últimos días, de lo que se proyecta para esta semana en cuanto a la tarifa de Itaipú, como también arancel cero, por qué hambre cero es importante, también las negociaciones con Argentina sobre algunos temas que tienen que ver con la hidrovía, Yacyretá y todo esto. Te invito a que te quedes con nosotros durante esta una hora porque Víctor Pavón, que es un analista, es abogado, economista, nos acompaña hoy aquí en el programa. Buenas noches, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Compartir contigo y con toda la enorme audiencia. Tengo muchos temas en la agenda esta noche y seguramente mucha gente que está del otro lado también va a enviar sus preguntas y vamos a trasladar acá a nuestro invitado de lujo, porque lo seguimos en el Twitter a full, le estábamos contando antes de entrar en vivo y por supuesto en otras entrevistas que él concede. La tarifa de Itaipú, quiero preguntarte, doctor, ¿por qué al paraguayo de a pie, por qué al paraguayo promedio le tiene que interesar? Y bueno, porque es un precio que tiene relación directa con el consumo de energía eléctrica. Y como consumo de energía eléctrica, nosotros necesitamos pagar menos. Y yo sinceramente creo que hay un error allí de parte del gobierno en querer que la tarifa sea más alta de la que hoy se tiene. Por diversos motivos. Una razón es porque la deuda ya se pagó toda. Y obviamente eso implica que la tarifa debe ser más baja. Número uno. Número dos, que obviamente tiene relación con el bolsillo de la gente. Al ser la tarifa más baja, obviamente la gente va a pagar menos. Y número tres, que creo que es fundamental, Diego, ocurre que si nosotros bajamos la tarifa, nosotros vamos a poder vender nuestro excedente en el mercado, especialmente brasileño, que hoy no lo podemos hacer porque la tarifa está alta y en consecuencia incluso el propio gobierno de Lula ya está negociando con proveedores privados para de alguna manera acceder a esa energía porque Paraguay está solicitando que la tarifa sea más alta. Sí. Se va a llegar a un acuerdo, entiendo, porque eso es lo que tenemos la noticia de estos últimos días en relación a que se va a llegar a una suerte de consenso en la tarifa. Pero la verdad, Diego, y esto es muy importante, la tarifa tiene que ser más baja por las razones antes enunciadas y por sobre todas las cosas porque nosotros tenemos que hacer sobresalir nuestra matriz energética. Y la matriz energética del Paraguay, si nosotros no la aprovechamos, pues sencillamente no vamos a poder desarrollarnos como país. Doctor, yo sé que lo que te voy a contar por ahí ya vos manejás al dedillo, pero por la gente que de pronto no está de lleno con esta información sería bueno repasar. El gobierno brasileño a través de Lula pide 9 kilovatios mes en lo que hace a la tarifa de Itaipú, que sería como decimos la más baja. Pero Paraguay está pidiendo 22 kilovatios mes, que sería la tarifa más alta. Probablemente entre 9 y 22 haya una especie de tarifa intermedia, que sería entre 15 y 16. A tu criterio, doctor, de lo que estuviste leyendo, y ya de hecho adelantaste tu opinión sobre el tema tarifa, pero si tuviera que puntualizar la pregunta de ¿a cuánto crees que tendría que Paraguay aceptar el costo tarifa? ¿Cuál sería tu criterio? A Paraguay le conviene la tarifa más baja, $9. $9. O sea, aceptar la propuesta de Brasil. Aceptar la propuesta de Brasil. Y yo sé que ya me dijeron que algunos que eso implicaría una suerte de cesión de nuestros derechos. Es un grave error lo que dicen esto, porque sencillamente al bajar la tarifa nosotros vamos a poder ofrecer nuestra tarifa, es decir, nuestro servicio eléctrico a un Paraguay que hoy necesita de surtirse de esa matriz energética, porque no hay negocio en el Paraguay que no tenga finalmente un generador. Y eso es por el problema que tiene la ANDE. La ANDE se convirtió en un problema. Y la cuestión en el contexto internacional, Diego, nosotros tenemos que hacer que nuestra tarifa sea baja para terminar de una vez con todas con ese tema, remanido tema, ¿verdad?, de los beneficios sociales, por el cual es cierto, se reciben muchos millones de dólares, pero nosotros vendiendo nuestra energía eléctrica a una tarifa baja, especialmente Argentina, Brasil,
nosotros vamos a conseguir mucho más de lo que hoy estamos obteniendo en cuestiones de beneficios sociales. Ahora, doctor, hay un argumento que utiliza Paraguay a través de Cancillería por las famosas altas partes que tiene Itaipú, Ujú. que es Brasil propone la tarifa más baja porque su industrialización ya está desarrollada, su musculatura está bien desarrollada. Entonces, obviamente, el precio de la tarifa, el precio del consumo, el precio de la energía eléctrica, les favorece para generación de empleo y otros. Pero no es la misma realidad en Paraguay. En Paraguay no No, tenemos una industrialización desarrollada. Entonces, claro. ¿cómo entonces hacemos Y para que se justamente, parezca a esa realidad? y bueno, y justamente por eso digo, nosotros tenemos que ofrecerle a la sociedad paraguaya, al pueblo paraguayo, a los industriales, al comercio, a todo lo que tiene que ver con la actividad económica, un precio bajo para que puedan precisamente desarrollarse en el área industrial, en el área comercial. Es un error el querer elevar la tarifa cuando que en realidad lo que nosotros necesitamos es desarrollar en primer lugar, no solamente nuestra generación, sino por sobre todas las cosas la distribución de la energía eléctrica. Y esa distribución se tiene que hacer a un precio obviamente mucho más bajo de lo que ahora se está pagando. O sea, ese 9, ese $10 es algo realmente a mi modo de ver lo correcto. Tenemos que terminar con esa idea de que Brasil nos ha engañado a través del famoso Tratado de Itaipú, el anexo C. No, el tratado está bien. No hay nada que revisar en el tratado. Entonces la gente dice, usted es un antipatriota. No, soy un patriota porque al final, al cabo, lo que yo deseo es que la energía eléctrica que se produce en Itaipú pueda ser vendida a un precio que realmente el pueblo paraguayo lo pueda pagar. Nosotros, Diego, en el Paraguay, vos te imaginas, no tenemos ni tan siquiera trenes eléctricos, no tenemos cocinas eléctricas, no tenemos lo que se llama una infraestructura eléctrica que nos permita precisamente desarrollarnos. Y si nosotros no logramos incrementar nuestro crecimiento económico, no con el escuálido 4 o 5% que tenemos al año, sino que al 7-8% anual, pues sencillamente no vamos a poder salir de este atolladero, porque nosotros estamos en un atolladero, estamos perdiendo oportunidades. Y otro tema, así para agregarte nomás, Diego, ¿verdad? Es que la matriz energética no es solamente la cuestión de Itaipú, Yacyretá, sino que también es el gas. Aquí el gas ha sido prácticamente confiscado por el Estado paraguayo, considerado casi como una cuestión de enemigo, cuando que el gas que existe en el Chaco bien podría proveernos precisamente de energía eléctrica para la industria. Quiero insistir un poco en un punto porque tantas veces ya o entrevistamos o escuchamos a nuestras autoridades y quiero repetir un argumento que estoy seguro que conoces, pero reitero, para repasar con nuestra de la audiencia esta noche. Paraguay insiste con la tarifa más alta porque eso va a implicar más dinero que va a entrar a las arcas del Estado. Con ese dinero que va a entrar, suponiendo, yo no creo tampoco que llegue a $22 kilovatios mes, pero suponiendo que Brasil se diera, cosa que no creo, va a ser una entrada de plata importante. ¿Cómo para qué, doctor? Para que tengamos más puentes, para que tengamos mejores caminos, lo que llamamos obras públicas, o sea, con dinero público, obras públicas, que básicamente esa sería la teoría del gobierno, por eso es que está pidiendo una tarifa más elevada, que si se diera lo que usted está sugiriendo, nada de esto se va a poder concretar. No, al contrario, Diego. Bueno, lo que pasa es que esa es lo que se llama la versión oficial y la versión de los técnicos que tienen un pensamiento estatista. En el Paraguay, Diego, nosotros tenemos que terminar con el pensamiento estatista. Toda esa idea que se tiene y se sigue hoy difundiendo es supuestamente para que nosotros podamos desarrollar al Paraguay en infraestructura pública, pero ocurre que hoy el endeudamiento ya llegó al 40% del Producto Interno Bruto. Nosotros ya no tenemos que seguir endeudándole al Paraguay. Nosotros lo que tenemos que hacer es que, habiéndose pagado la deuda de Itaipú y teniendo la posibilidad de ofrecerle al mercado paraguayo una tarifa baja para atraer inversiones, pues hagamos eso. ¿Cómo vamos a construir la infraestructura? Y es muy sencillo, a través de un programa de concesiones, llave en mano. Alianza público-privada se podría hacer incluso, pero yo prefiero directamente concesiones en licitaciones internacionales para ya no más endeudarle
al pueblo paraguayo, que ya llega al 40% del Producto Interno Bruto, y hacer que la tarifa, que debería ser bien baja, lo podamos vender incluso al mercado brasileño, no cediéndole el excedente, como muchas veces dicen también los técnicos, sino que venderle, obviamente, también al mejor postor. Claro, porque en este momento, ¿cuánto le está cediendo Paraguay en lo que es el excedente, como estás indicando, doctor? Y una suma, pero ¿Cuánto? extraordinaria, ¿38%? y prácticamente en ese porcentaje. Mira, el tema de fondo aquí es el siguiente, Diego. Nosotros en el Paraguay tenemos algo que ningún país tiene, la generación per cápita más grande de energía eléctrica. Eso es algo que nosotros tenemos que considerar, porque ¿por qué está ocurriendo esta movida geopolítica a nivel internacional? ¿Por qué está el problema especialmente ahí de Rusia y Ucrania? Que en realidad, en el fondo, es una movida de dos grandes potencias, que son Estados Unidos y China continental. Sí. En realidad, Rusia tiene el mismo poder económico que Brasil. Rusia no es realmente el problema. El problema real es la industria norteamericana militar que prefiere que haya una conflagración, una cuestión bélica para venderle las armas a la OTAN y de esta manera, obviamente, hacer de que Rusia se convierta también en un convidado de piedra, afectando nada más y nada menos que los intereses de los mercados como Paraguay, porque una conflagración bélica en la zona, como sabemos ocurre ahora, sencillamente le convierte a Paraguay en un problema en el sentido de posicionar nuestros commodities en esos mercados. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos activos estratégicos importantísimos, pero nosotros tenemos que saber que el Paraguay se va a desarrollar con una matriz energética, energía barata, volviendo al tema también del gas, sacar ese mito que se tiene sobre el gas, sobre el tema del Chaco, de los famosos médanos del Chaco, Sí. porque eso en realidad no le está perjudicando al medio ambiente, sino que le va a beneficiar al medio ambiente, porque eso va a traer inversión y puestos de trabajo. No podemos convertir al Paraguay en un museo donde finalmente lo único que vamos a hacer es que los europeos vengan aquí al Paraguay a poder mirar la cuestión de la naturaleza. No, el Paraguay puede ser un país desarrollado, pero para eso la mentalidad estatista tenemos que dejar a un lado. Esa es una mentalidad que lamentablemente de 1989 a esta parte prevalece y muy fuertemente, y lo tengo que decir, en todos los partidos políticos. Para cerrar por el tema de Itaipú y ya avanzar a otros temas, doctor, ¿qué dice tu olfato de analista, de economista? Porque se habla mucho de que en unos días ya se define el tema tarifa. A tu criterio, ¿Paraguay va a ceder a 9, a 15, 16 o logrará 22? ¿Qué dice tu olfato de Yo analista? creo que se va a llegar a una suerte de consenso, va a estar ya Una por intermedia. un punto intermedio, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Mira, yo creo que al Brasil, lamentablemente, y esto parece así algo, casi una cuestión novelesca, digo, al Brasil le conviene, en el fondo, que la tarifa sea alta, porque de esa manera Brasil lo que va a hacer es sencillamente surtirse de proveedores privados. Número uno, no va a comprar la energía que va a tener la Electrobras y de esa manera va a poder desarrollar su propia infraestructura dentro de su propio país. Cuando que en realidad el que necesita que la tarifa sea baja es Paraguay para atraer inversiones y poder vender nuestra energía en los mercados que hoy están necesitando, especialmente en el mercado brasileño. Te cambio de tema, doctor. Ha sido probablemente la frase más recurrida en los diferentes medios de comunicación y redes sociales. Hambre cero. Ujú. Y en las escuelas por sobre todo. Y preguntarte de lo que pudiste escuchar o por ahí repasar leyendo. ¿Es básicamente esta la solución al problema alimenticio en Paraguay desde las escuelas públicas? No es la solución, pero es un paso importante en cuanto a lo que hoy se tiene. Yo tuve la oportunidad, Diego, de hablar con varios estudiantes, me invitaron para hacer charlas en diversas universidades. Yo les explicaba que una cosa es el análisis, lo que hoy tenemos, se llama análisis positivo, qué es lo que hoy tenemos y qué se puede mejorar. Y otro es el análisis normativo, lo que en realidad nosotros podríamos llevar a cabo. Lo que hoy se tiene es un sistema, lamentablemente, de hambre
cero denominado antes de la merienda escolar y el almuerzo escolar y el desayuno, en donde lamentablemente se despilfarraba el dinero a través de un proceso de descentralización que no funcionó. Y ahora eso se está queriendo cambiar con la nueva ley que propuso el Poder Ejecutivo. Desde ese punto de vista, en consecuencia, yo creo que podemos avanzar, porque antes solamente se llegaba al 5% de los niños y ahora se va a llegar a prácticamente el 95% con 5 regiones que son las regiones más pobres del Paraguay. Eso es algo que hay que decirlo y creo que hay que mencionarlo porque es una iniciativa que el Ejecutivo le propuso al Congreso y fue aprobado por el Congreso y es un avance en cuanto a lo que se tenía. Sí. Pero no es la solución de fondo. Para mí la solución de fondo está precisamente en sacarle al Estado del sistema educativo. En el Paraguay el sistema educativo está permeado por un modelo estatista que precisamente hace y comete grandes injusticias con los más pobres. Porque un niño allá de Colonia Idupaó, por ejemplo, no va a poder llegar a la universidad porque sencillamente la Universidad Nacional se convirtió en un lugar para privilegiados. Y esa es la realidad. Y es cuestión de irse nomás a los estacionamientos de los vehículos de la Universidad Nacional. La Universidad Nacional debería ser para la gente de clase media para abajo, donde realmente el mérito sea el acceso a la educación superior, pero que no lo pague más el pueblo paraguayo. Entonces, ¿cómo vamos a financiar eso? Y la propuesta que yo tengo, y que lo he dicho en otras ocasiones, pero quiero resaltar porque quiero profundizar eso, digo acá, en tu programa, es que nosotros en el Paraguay podemos hacer un programa de exenciones fiscales en donde las personas que hoy están pagando el impuesto a la renta personal y las empresas que están pagando el impuesto corporativo de la renta empresarial, en lugar de destinar su dinero a las arcas estatales, que es lo mismo a un barril sin fondo, lo destinen a las familias más pobres para aquellos niños, niñas y jóvenes que realmente quieran estudiar y van a ser sus padrinos. Un gran programa de padrinazgo de sponsors, tanto individuales como empresariales, se puede hacer en el Paraguay. O sea, y eso va a corregir el problema de la desigualdad y de la gran injusticia que hoy se comete. Es como que le estoy escuchando a Javier Milei en Argentina, pero aquí en Paraguay. Porque muchas de esas ideas él planteaba justamente en Y sí, campaña, en la sí. presidencia ya ahora. Y también es como un debilitamiento del rol protagónico del Estado, doctor. Bueno, mira, yo creo que el Estado tiene un rol. Cuanto menos Estado, mejor. Pero el rol del Estado tiene que ser el de preservar la seguridad y el orden. En algún momento de la evolución cultural, probablemente incluso no necesitamos tener un Estado. Pero tenemos que ser sinceros. El Estado tiene que ser un árbitro. El Estado tiene que establecer las reglas y facilitar todo lo que significa la cooperación social, no siendo un jugador. Porque ¿qué pasa en Paraguay, Diego? El Sí. Estado se ha convertido en árbitro y jugador. Es como en un partido de fútbol donde el árbitro se convierte también en jugador. Ahí tenés el sector eléctrico. La ANDE, por ejemplo, en lugar de propiciar la distribución de la energía eléctrica, se convierte en una barrera para la inversión privada. El Ministerio de Educación, en lugar de propiciar que haya mejores colegios y mejores universidades, a través del CONES, por ejemplo, el Consejo Nacional de Educación Superior, ha establecido un sistema totalmente estatista, donde hay programas de estudios, donde hay asignaturas que no se pueden llevar a cabo, aun cuando los dueños de las universidades lo quieran hacer, porque tienen que pedir el permiso del CONES. Vos te podés imaginar tamaño, sentido autoritario, desfasado en el tiempo. Y después acá te vienen algunos sesudos analistas y te dicen, no, eso el CONES, el ministerio lo tiene que... No, el Estado es el problema. Si nosotros dejamos que la cooperación social se haga dentro de los cánones del respeto, por supuesto, que tiene que haber y de la cooperación, yo te puedo asegurar que este país va a salir de este atolladero. Quiero volver un poco a la pregunta inicial, hambre cero. Porque me imagino, doctor, que durante este tiempo hiciste un análisis de lo que era primero FONACIDE. Durante 10 años estuvo al mando de los intendentes y en parte de los gobernadores. Ahora va a pasar a llamarse FONAE, que va a Así estar mismo. en manos del Ministerio de Desarrollo Social. Vos decías que no va a ser la solución íntegra, total, pero si uno mira, digamos, lo que era FONACIDE y lo que va a ser FONAE, uno entiende que va a haber un cambio positivo a favor de los estudiantes.
aunque decías no va a ser la totalidad. Así mismo. Mira, yo leí la ley y sinceramente vuelvo a insistir para que la gente lo pueda entender. En cuanto se refiere a lo que se tenía, es un avance. Ahora, yo haría otra cosa, como ya he dicho. La ley establece de una manera clara que los fondos relacionados al hambre cero y al mismo tiempo el financiamiento de la educación superior llamado arancel cero está en lo que se llama la fuente 10. Sí. La fuente 10, como se usa en una terminología en la política fiscal presupuestaria, significa recursos del tesoro. Es el dinero del impuesto, de todos los que pagamos impuestos, y ese dinero se va a destinar para ese efecto. En una relación que realmente está totalmente garantizado, porque el PIB del Paraguay es de 15.000 millones de dólares. El de la Universidad Nacional es de 20 millones de dólares. Y este programa de hambre cero y arancel cero prácticamente no llega al 1%. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos en cuenta fuente 10, recursos del tesoro, y que la ley dice que no se va a poder de ninguna manera tocar ni hacer reprogramación presupuestaria, entonces eso está garantizado. Y a mí me duele sinceramente, Diego, que muchos estudiantes hayan confundido muchas cosas, porque yo creo que muchos estudiantes se fueron por otro lado con intenciones que no son precisamente gremiales, fueron intenciones políticas. Porque yo le escucho, por ejemplo, a una persona de los estudiantes y realmente dice uno de ellos, nosotros queremos ahora que no solamente cuando el presidente Peña dijo que en el reglamento estaba ya garantizado, ahora nosotros queremos, lo escuché a dos estudiantes decir, ahora lo que nosotros queremos es que eso esté en la ley. El estudiante debe saber que para que exista un reglamento hecho a través de un decreto, previamente tiene que haber una ley. Tal cual. O sea, tiene una confusión de cómo funciona el ordenamiento jurídico en cuanto se refiere a la administración del Estado. Quiero llegar a ese aspecto, doctor, porque esta noche mucha gente nos está escribiendo sobre lo que es fuente 10 y muchas veces puede parecer que gente que está siempre metida en esto es un término frecuente, es un término normal. Pero para quien no está acostumbrado a escuchar fuente 10 o no está acostumbrado a escuchar qué es FONACIDE, qué es FONAE, puede parecer un término que está ya muy lejos de su realidad, cuando que en realidad forma parte de su realidad. Ahora, se habló mucho durante este periodo de paro en lo que es la UNA, allá sede de San Lorenzo, y se decía, yo prefiero que el fondo, que ahora quiero pasar de arancel cero, de hambre cero a arancel cero. Decían los chicos universitarios, yo prefiero que continúe, por ejemplo, con el estilo FONACIDE, con ese recurso que venía de las binacionales. En cambio, le escucho a Lea Jiménez, la ministra jefa de gabinete, o le escucho al ministro de Economía, o le escucho al viceministro de Educación, todos asegurando que esa es una fuente, la que venía de FONACIDE, que va a terminar en algún momento. En cambio, fuente 10, que vos decías recurso del tesoro, es una fuente para siempre y segura. Claro. Entonces, yo quiero que vos, como economista, nos puedas explicar por qué este paso de un fondo a otro realmente le conviene al estudiante universitario. Y porque es una cuestión, digamos, y vamos a tratar de explicarlo de una manera sencilla. La fuente 10, en la terminología del derecho fiscal y en cuanto se refiere a la cuestión presupuestaria, son los recursos provenientes de los impuestos. Y eso está asegurado y porque corresponde nada más y nada menos que al 1% del total del presupuesto para el tema de hambre cero y arancel cero. Entonces, si nosotros tenemos la otra fuente, que es la fuente 30, esos son los recursos institucionales. Vos te vas, por ejemplo, una persona se va al Ministerio de Educación para un sello y te cobran, supongamos, para ese sello y el Ministerio de Educación cobra, eso es un recurso institucional, supeditado a las altas y bajas de la demanda. Es decir, si hay más pedido para solicitar el sello, se va a ingresar más al Ministerio de Educación. Pero si no es así, bajan y obviamente las posibilidades de contar con esos recursos son menores. En consecuencia, la fuente 10, que ahora se estableció de manera clara en la ley, es una fuente mucho más segura. Desde el punto de vista de lo que estamos hablando, de lo que es el proyecto, o mejor dicho, la ley que hoy tenemos, con el cual, vuelvo a decir, creo que es un avance
pero para mí no es la solución de fondo. Y te voy a poner nomás un ejemplo. ¿Por qué un estudiante de la universidad privada no va a recibir también ese arancel cero? Esto es una desigualdad ante la ley. ¿Por qué José va a recibir el arancel cero y María, que está en la universidad privada y que cree que en la universidad privada, por ave motivo, su familia considera, aunque sea de no condición muy buena económica, le envía a su hija finalmente a una universidad privada, no va a recibir también ese arancel cero? Eso es un acto de injusticia, Diego. Un acto de injusticia porque los que muchas veces hacen prevalecer el sentido de la famosa justicia social, que finalmente es una justicia totalmente insana y perjudicial, en realidad le daña a la gente más pobre. Porque María, que viene de una familia pobre, probablemente prefiera una educación privada, pero ocurre que en la educación estatal o la Universidad Nacional no va a ingresar. ¿Sabe por qué? Porque tienen un cupo. Y el cupo, por ejemplo, vamos a suponer que vos quieras ingresar en Derecho, tenés un cupo de 200 personas. Todos los que están más allá de 200 no ingresan. Entonces la gente dirá, pero eso es un acto de mérito. No, es un acto de injusticia. ¿Por qué? Porque los padres de María ya pagaron los impuestos para que María, siendo de condición económica baja, digamos, pueda también ingresar a la Universidad Nacional. Y no lo va a hacer. Y por eso es que son tan lucrativos los famosos exámenes de ingreso o las famosas preparatorias. El examen de ingreso. Los exámenes de ingreso, los cursillos, donde obviamente el joven se tiene que preparar porque la educación estatal que tuvo en la escuela no fue lo suficiente bueno, entonces él tiene que dar un salto porque no dio nada en lo que antes era el bachillerato o la educación Doctor, media. es que entiendo esta lógica del Estado paraguayo que tiene que ver con aquello de que se le exonera la matrícula y otros gastos a quien no tiene para cubrirlos. En cambio, al que viene una familia que tiene recursos económicos, a ese no se le exonera. Hablando de la Universidad Nacional, estoy mencionando, Sí. o institutos Sí. superiores. Entonces, Así mismo. entiendo que la lógica pasa por ahí. La lógica pasa por ahí, pero esa lógica tiene una premisa falsa, Diego. Porque lamentablemente los que están en la Universidad Nacional, no todos, realmente bien podrían pagarse sus cuotas como en cualquier otra universidad privada. Entonces lo que acá se tiene que hacer, y yendo ya al tema del análisis normativo de lo que podemos hacer, si queremos realmente favorecerle a la gente más pobre y necesitada, a ese niño, a ese joven que quiere estudiar y que no quiere solamente seguir el mismo camino de sus padres y abuelos que nunca terminaron el colegio y que de paso nunca llegaron a la universidad, pues tenemos que financiarle a ellos, pero no a través de un mecanismo compulsivo como hoy tenemos, a través de ese programa de exención fiscal, donde las empresas, yo te puedo asegurar, Diego, las cooperativas, los bancos, los comercios van a estar dispuestos a disponer de su dinero que pagan en concepto de IVA, del impuesto a la renta personal, del impuesto a la renta empresarial. Una parte de ese monto yo te puedo asegurar que van a estar dispuestos a financiar a las escuelas del departamento, por ejemplo de Caguazú o de San Pedro o cualquier otro departamento, para así realmente hacer que el capital humano pueda crecer en el Paraguay. Porque los informes PISA, Diego, nos dicen a nosotros que en el Paraguay la educación pública ha fracasado. De cada 10 alumnos, 8 se han aplazado. Y de cada 10 docentes que se preparan y se presentan para concurrir y tener el acceso para ser docentes y tener finalmente ese beneficio del Estado, también han fracasado. Entonces, ¿cuál es el problema de la educación? Que nunca nosotros nos hemos preguntado y nunca nos hemos contestado las 3 preguntas más fundamentales. ¿Cómo se enseña? ¿Para qué se enseña? Y por sobre todas las cosas, ¿cómo y para qué nosotros queremos una educación con un capital humano cada vez más debilitado? Y el debilitamiento es tan grande, Diego, que resulta peligroso para un país que nosotros tengamos que atraer cada vez más gente de afuera para ocupar los cargos que bien un paraguayo, un joven paraguayo lo podría tener. Hay otro aspecto, doctor, que tiene que ver con las formaciones
universitarias, porque estábamos hablando de hambre cero, de arancel cero, ya diste tu punto de vista sobre ello. En algún momento también tendríamos que discutir acá si solo el joven paraguayo tiene como visión prepararse en una universidad, cuando que hay también muy buenos ingresos teniendo de oficios. Y quiero conocer tu Totalmente. punto de vista, doctor, para decirle a la gente que la universidad no es la única vía para salir económicamente airoso en su comunidad. ¿O vos tenés otro punto de vista, doctor? Totalmente de acuerdo contigo, Diego. Mira, hay una frase que dice: lo que natura no da, Salamanca no presta. No todas las personas pueden ingresar a la universidad. Y esto no es un problema de inteligencia. El carpintero, el electricista, el mecánico puede ser y son muchas veces mucho más inteligentes que los universitarios. Lo que pasa es que se cree que por entrar en la universidad uno ya tiene que tener el arancel cero y tiene que recibirse. El Paraguay lo que necesitan son mandos medios. Y los mandos medios son una demanda a nivel internacional. El paraguayo que se va a Nueva York o que se va a España, se va a Italia, triunfa porque tiene la capacidad y la laboriosidad y la disciplina de hacerlo. Y no necesita tener solamente la formación universitaria. Y ahí va una reforma que yo he propuesto en uno de mis libros, Diego. La educación, si lo vamos a tener ya a los 15 años, todo paraguayo y toda paraguaya tiene que tener un certificado en formación técnica. Puede ser técnico agropecuario, puede ser electricista, puede ser plomero, puede ser nociones de carpintería, de albañilería. Nosotros a los 15 años ya tenemos que tener formación técnica en todos los jóvenes, tanto en el sector público como en el sector privado. Y algo muy importante, todos los jóvenes cumplidos los 18 años tienen que saber hablar y escribir en un idioma extranjero, preferentemente el inglés. Esa es la forma de realmente beneficiarle a la juventud del Le Paraguay. ayudaría mucho, pero también cada institución tiene lo suyo, doctor, porque fíjate vos que un estudiante que viene de un colegio público, mi caso, por ejemplo, doctor, yo Ujú. toda mi vida, mi formación, toda mi vida fue en la institución pública. Llámese escuela, llámese Ujú. colegio y universidad. Yo no conozco lo que es una formación en el sector privado. Ujú. Y toda mi formación probablemente te va a contar la gente que pasó por esta línea, que siempre te formaron como para ser empleado, Ujú. siempre te formaron como para trabajar para una empresa. Y cuesta mucho entender, doctor, que quien viene de una línea pública puede ser un gerente, que Totalmente. puede ser el presidente de la Por empresa. supuesto. Pero vos venís del colegio ASA, acerca al canal, Sí. o venís del Inter, o venís de un colegio como San José, y tu formación no es para ser empleado, doctor. Ujú. ¿Qué te Pero- quiero decir? Mucho importa también de dónde venís, que condiciona luego tu porvenir académico Sí, o sí. laboral. No, sin duda, efectivamente, Diego, eso influye mucho. Nosotros somos parte también de un ambiente donde recibimos incentivos o desestímulos. Una persona, un joven que tiene una familia constituida, donde no necesariamente tiene buen pasar económico, pero tiene valores y principios, tiende inexorablemente a salir adelante. Pero obviamente una persona talentosa, un chico, una chica inteligente, en un ambiente familiar destrozado, obviamente tiene y va a tener muchos más problemas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la educación? El objetivo de la educación no es solamente el sesgo profesional, que es importante. Puede ser mandos medios o los mandos universitarios. El objetivo de la educación es autogobernarse. El objetivo de la educación es decidir por uno mismo lo que más le conviene sin dañar a los demás. Esa es la verdadera educación y no otra. Me están escribiendo los televidentes, se están enganchando a nuestra charla, doctor, porque creo que papá, mamá siempre quiere lo mejor para sus hijos. Por supuesto. Pero te decía que muchas veces el hijo, cuando va a una escuela pública, te ponía mi ejemplo, Ujú. le pasa a mucha gente, se formó para ser empleada, cuando que por ahí su capacidad intelectual le daba para ser el presidente de una empresa. Por supuesto. Pero lamentablemente esa formación académica, doctor, la encontrás en una institución privada. Entonces, los currículums, las formaciones, los planes de formación son radicalmente diferentes. Sí. A mí me encantaría que mis dos nenas estén, por ejemplo, en un colegio que está aquí entre la Unión de Lambaré y Asunción, Gutenberg, por ejemplo.
Totalmente. Pero por ahí no me da esa capacidad, pero yo veo la formación que tienen en Sí. informática, en idiomas, Ujú. en formación integral y demás, y veo, caramba, hay una gran diferencia en la formación que recibe mi hija, y valoro por el esfuerzo Ujú. docente, pero por la capacidad que le da la institución privada, que no le da a veces al Estado paraguayo para que esos chicos tengan la misma formación en idiomas, que te manejen portugués, inglés, francés, que te manejen ya de una las herramientas de las apps, como también de lo que vendría a ser la informática, que Totalmente. lamentablemente esas condiciones no las tienen generalmente en el sector público, doctor. Y por supuesto no lo van a tener porque los recursos que se detraen de los contribuyentes son utilizados no con criterios de eficiencia y transparencia, sino con criterios lamentablemente de carácter político. Y en consecuencia, ahí vos tenés el Ministerio de Educación, vos tenés ahí el Ministerio de Salud, tenés todos los ministerios son un antro lamentablemente de corrupción y de bajeza porque sencillamente no se lleva a cabo algo muy importante. No tienen derechos de propiedad privados. Los derechos son públicos, son de todos y cuando son de todos, son de nadie. Por eso es que el objetivo de la educación tiene que ser autogobernarse a sí mismo, pero por sobre todas las cosas, entender de una vez por todas que la educación es una cosa demasiado seria para dejarla en manos de políticos y burócratas. Concuerdo. Acá hay muchos pedagogos, hay muchas personas preparadas en el mismo Ministerio de Educación. Yo les conozco, personas que realmente se merecen incluso poder ganar mejor, Pero, pero están allí bajo un sistema en donde ellos pierden todo tipo de estímulo. ¿Por qué? Porque su jefe, que es alguien que no tiene ni siquiera la capacidad de diferenciar entre pedagogía y didáctica, es el que decide sobre aquel que estudió. En consecuencia, ¿por qué sucede eso? Porque los derechos no son de propiedad privada. Ahí los derechos están difusos y recaen sobre todo. Los costos recaen sobre todos. Por eso es que la educación, vuelvo a insistir, es una cosa tan seria que no tenemos que dejarla en manos del Estado. La educación estatal, Diego, es una cosa nueva en la historia de la humanidad. Recién se inició en el año 1871. La educación siempre fue privada, lo cual no quiere decir que nosotros dejemos de lado a los pobres. Al contrario, a los pobres, a las personas realmente que quieran estudiar, por supuesto que se los puede ayudar. Y hay programas, pero súper interesantes, como siempre ha ocurrido en el mundo con relación precisamente a personas de cuna humilde que llegaron a lo más alto con ese espíritu que vos estabas señalando. No solamente pensar en ser empleado, sino en ser un emprendedor. La totalmente. categoría de ser emprendedor tiene que enseñarse en los colegios ya. La educación financiera tiene que enseñarse en los colegios. Pero esa es una cuestión de la malla curricular de los programas de estudio. Un programa de estudio manejado por políticos y burócratas, desde luego que no le interesa nada. ¿Por qué? Porque probablemente ese político y burócrata le envía a su hijo a una escuela privada, a una universidad privada, dejándole al resto finalmente al halago finalmente de unos cuantos personajes que son como bufones de un sistema estatista como el que tenemos, que no sirve para nada y nosotros en el Paraguay estamos perdiendo oportunidades. A mí me duele habiendo tanta gente joven, pero realmente con muchas ganas en nuestro país, que estén en una situación prácticamente de imposibilidad de dar ese gran salto, porque el objetivo es que lo que nos dieron nuestros abuelos y nuestros padres, nosotros lo podamos fructificar, haciendo cumplir la parábola de los talentos. ¿Vos sabés qué, doctor? Yo provengo de un colegio, te decía, público de Asunción y soy originario de Villaliza. Este caso es parecido a miles, no es una cosa, Sí. yo nomás, sino que seguro le pasó a miles de jóvenes paraguayos donde terminando el turno noche no encontraba bus. Ujú. Salía caminando y me llevaba 40 minutos llegar a casa. No teníamos que comer y aún así estudiábamos. Entonces yo recuerdo una frase de mamá que me decía que la educación en el sector público es un acto de rebeldía, porque uno se enfrenta a la inseguridad de la noche, al frío de la noche o al calor de la noche, al estómago vacío, y se llega con la ilusión a casa de que va a pasar de curso porque tiene la ilusión de salir adelante. Y Así mismo. probablemente lo que mi vieja me decía en casa le pasó a miles de jóvenes Totalmente. paraguayos, que fue un acto de rebeldía. Totalmente de acuerdo. Tu mamá es una persona muy sabia, Diego, y realmente te felicito, ¿verdad? Se nota que, bueno, tu preparación misma es el resultado de los principios y los valores que vos tuviste en tu familia.
El problema está que aquí el problema de fondo nadie se anima a tocar porque hay muchos intereses creados. Ahí está el tema, por ejemplo, del transporte público. El transporte público manejado en coalición entre el Estado y ciertos empresarios no es un servicio privado, es un servicio totalmente inficionado de estatismo. No hay competencia, digo. Y al no haber competencia donde las líneas de ómnibus tienen, suponiendo aquí, saliendo de esta zona de Villamorra, Carmelita, donde nosotros estamos y queremos irnos hacia otro lado, pues no hay posibilidad de conseguir mejores ómnibus porque sencillamente todas las líneas o todas las rutas de salida y de acceso a Asunción tienen un direccionamiento estatal donde nadie compite por nada y en consecuencia lo que sí se compite es por tener el beneficio mesa abajo. Este sistema está realmente perimido, no sirve y hay que cambiar. Y para cambiar hay que tener esa mentalidad que vos tenés, Diego, la mentalidad positiva, la mentalidad de decir que esto es y debe ser un acto de rebeldía, pero no una rebeldía para la violencia, sino una rebeldía para realmente mejorar todos y todos en el Paraguay. Somos 7 millones de habitantes, Diego. Somos un barrio del estado de San Pablo, Tal por cual. decirlo así. Y podemos hacer tantas transformaciones, tantos cambios, pero todo empieza en la idea. Hay que tener una idea clara y un liderazgo claro y obviamente con objetivos bien trazados. Doctor, da gusto esta charla. Tenemos que hacer una breve pausa. Yo te cuento que tengo una lista de preguntas para el siguiente bloque, que es el último. Y me gustaría hacer contigo un pimponeo, porque alargué mucho algunos temas, pero también veo que la gente me está escribiendo para pedirte algunas consultas esta noche. Y quisiera, a la vuelta a la pausa, así pimponeando un poco lo que la gente pregunta, lo que también tenía anotado aquí. ¿Te parece? Con mucho gusto. Acá tenés un poco de agua si quieres servirte, doctor, en lo que hace a esta jornada en la que estamos hoy hablando con Víctor Pavón. Él es economista, analista, abogado. Da gusto charlar con él sobre estos temas que tienen que ver con nuestra realidad económica de forma cotidiana. Hacete de tiempo, una breve pausa y a la vuelta vamos con él de vuelta. Noche de análisis, noche de pensamiento, de ideas, educación, finanzas, economía, realidad nacional. Víctor Pavón, abogado, analista, economista, nos acompaña esta noche en Voces. Tengo un pimponeo rápido que quiero hacer con él en estos 10 minutos, un poquito más de lo que queda del programa. Doctor, técnicamente es el reglamento 1115, Unión Europea. Y siempre se dice, porque está en la ley, que el Estado paraguayo es soberano, es libre, es independiente, de por sí puede cortarse solo, etc. Pero cuando vemos a la Unión Europea condicionando de este modo tenés que labrar la tierra, de este modo tenés que hacer la faena, de este modo me tenés que vender la carne. ¿Cómo operamos, doctor, entonces, si ya tenemos una clientela a nivel mundial que nos ganamos por el prestigio, ejemplo de la carne, pero después tenemos un mercado pequeño que te da prestigio como la Unión Europea y te condiciona con este reglamento, reitero, 1115? ¿Tienes una opinión sobre el tema? Por supuesto, he escrito ya varias veces en los medios de comunicación, tanto escritos radiales, y estoy muy contento aquí hablando contigo, Diego. El reglamento 1115 es un reglamento que pretende internalizar, introducir una ley europea de la Unión Europea, en este caso, en el Paraguay. Y eso es un acto que obviamente tiene una colisión directa contra la Constitución Nacional, porque afecta a nuestra soberanía y por sobre todas las cosas porque la Unión Europea, que ya no representa a los europeos, y eso es cuestión de ver nomás lo que está pasando en España, lo que está pasando en Holanda, lo que está pasando en Italia, en Francia, donde los granjeros europeos se sublevan contra la Unión Europea porque la Unión Europea se convirtió en una unidad tecnocrática
de personas supuestamente preparadas, con los cuales nosotros no tenemos nada que decirles. Y que obviamente lo que pretenden es que nosotros tengamos un sistema de producción supeditado a las reglas que ellos tienen. Y eso es algo que nosotros no podemos permitir, porque sencillamente el Paraguay dio grandes pasos para constituirse prácticamente en un país de alto rendimiento productivo, donde no solamente hemos aumentado la productividad de la carne y de los commodities, la soja, el maíz, etcétera, sino que también el 40% del territorio nacional está cubierto por bosques. Y esto es algo que la Unión Europea, de luego, jamás va a aceptar, porque ellos destruyeron todos sus bosques y quieren venir a nosotros a decirnos ahora lo que nosotros vamos a hacer en nuestro propio país. Eso es un acto de rebeldía, como decía tu madre correctamente, mi querido Diego, y en consecuencia nosotros no lo podemos aceptar. A mí me preocupa mucho que el gobierno y la oposición, entre comillas, que no existe, no tengan una posición firme sobre este tema. Nosotros como Paraguay tenemos que comerciar con todo el mundo, Sí. tenemos que abrirnos al mundo, porque Paraguay es un gran productor de alimentos. Pero lo que no podemos aceptar es que leyes extranjeras vengan a regir nuestro ordenamiento jurídico, porque sencillamente eso es una violación a nuestra Constitución y es una violación a nuestra soberanía y es una afrenta a lo que en el Paraguay hemos logrado, que es precisamente un gran nivel de producción, donde realmente nosotros podemos ver que incluso cooperativas donde hay indígenas que se unen al sector productivo están logrando, pero éxitos tremendos, por ejemplo, en la zona Alto Paraná. Tal cual. Los propios indígenas, quienes muchos denostan, y que hay que ser sinceros, hay muchos allí que no quieren sencillamente trabajar, que a propósito hay que revisar también esa cuestión, Diego, porque yo sinceramente creo que con la cuestión indígena estamos cometiendo un grave error, porque no puede ser que el cacique tenga que pasarle por el sedazo, es decir, abusar de una niña para convertirla en mujer y de esa manera decir que son los derechos consuetudinarios que Concuerdo. vienen ancestralmente y por lo tanto nosotros tenemos que respetar. Eso es un grave error que se está cometiendo en la una propia violación fiscalía. Es una violación de la Constitución, Concuerdo. porque todos los paraguayos somos iguales ante la ley, incluso los indígenas. Y ocurre que uno se va por ciertas calles, por ejemplo ahí Avenida Artigas y en otros lugares, y te cierran la calle. No, eso no puede ser. Tal cual. ¿Vos sabés qué, Hay doctor, que acá? poner orden, señores. Todos somos iguales ante la ley. Sobre el punto, hermano doctor, sobre eso hablamos alguna vez, que también teníamos imágenes de niñas o adolescentes de comunidades indígenas que estaban frente a un conocido hotel de Luque, de la Conmebol, donde eran prostituidas, Así porque estaban mismo. en las zonas semafóricas y había unos desgraciados de camionetas lindas que las alzaban, que también son unos desgraciados y Por cómplices. supuesto. Está el cacique, que Así le está mismo. chupando su caña ahí, ¿verdad? Así mismo. Pero también se aprovecha de esa vida inocente, que tendría que tener una vida de niña y adolescente, pero el cacique la empuja a ser, lamentablemente, hoy prácticamente una mujer que decide por su cuerpo para prostituirse. Así mismo. Y eso es un acto realmente peligroso que se está haciendo en generaciones muy jóvenes, haciendo que esto decía, como decía el gran pensador Bruno de Leoni, un gran pensador italiano, decía, esto es el corsi e recorsi. Es decir, es un círculo vicioso, Diego, donde no puede ser que la generación anterior tenga que transmitirle los vicios a la generación más joven y esa generación más joven quede atrapada por un modelo de conducta, porque no puede ser aceptable que un niño o una niña que, por ejemplo, quiera estudiar y por qué no volverse universitario o volverse comerciante o volverse periodista o lo que sea, tenga que estar diciéndole a sus padres, yo estoy dispuesto a seguir con lo mismo con tal de recibir el subsidio del Estado de ayuda de ciertas ONG internacionales que le dan ciertamente ese dinero. ¿Pero para qué? Para mantenerlos en la mendicidad y en la dependencia. No, terrible. Y cuando hay mendicidad y dependencia psicológica, el ser humano queda supeditado a un siervo de la gleba. Es decir, es sencillamente la servidumbre. Y la servidumbre voluntaria es todavía peor que la que ocurría en la antigüedad.
Entonces acá hay mucha gente que de boca para afuera habla en bien supuestamente de los indígenas, habla en bien supuestamente de los pobres, habla supuestamente en bien de los estudiantes, pero en realidad le está dando y le están incentivando a tener un modelo por el cual ellos van a repetir los mismos errores de antaño. Doctor, para salir un poco de la Unión Europea y entrar a los Estados Unidos, ¿crees factible que se pueda desbloquear la carne paraguaya que penosamente llegó a esta instancia, pero en el Parlamento de ese país? Yo creo que es factible, pero hay un elemento que no se puede negar, Diego. El próximo mes de noviembre de este año hay elecciones en los Estados Unidos y los propios legisladores republicanos y los propios legisladores demócratas están de alguna manera supeditados a los intereses de su electorado, motivo por el cual ellos reciben, digamos, la presión del electorado, es decir, de los propios ganaderos y productores de ganado, de carne, y de esta manera están impidiendo que la carne paraguaya pueda O ingresar sea, en este ese año muy mercado. difícilmente. O sea, exactamente. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque esa es una lógica de la democracia. Una democracia que ya no es constitucional. Este es un punto importante, Diego. En los Estados Unidos nosotros estamos teniendo un problema muy grave, porque los Estados Unidos, que se creó bajo la instancia del derecho, realmente de los derechos individuales, ya no es los Estados Unidos de antes. Es un país que internamente tiene tantos problemas que, como todo imperio, lamentablemente se está desmoronando y tiene que volver a sus principios. Doctor, te quiero cambiar de tema y volviendo a nuestra realidad, porque vi que escribiste en el Twitter también sobre esto, y me parece relevante para alguna vez debatirlo con mayor tiempo. Un parlamentario que recibe una denuncia de una abogada, ¿tiene la obligación de desbloquearle en sus redes sociales? No, no, no. Bueno, ese es un tema interesantísimo, Diego. Yo creo que cuando una cuenta es personal y aun cuando sea un parlamentario, esa persona tiene el derecho de bloquearle a todas las personas que él considere que de alguna manera le están molestando. Es muy diferente si la cuenta es oficial. En todo caso, vamos a suponer la presidencia de la República, donde nos dice el nombre del presidente. Ahí podríamos discutir, desde luego. Pero mientras la cuenta sea oficial, personal, o la cuenta sea privada, no hay posibilidad alguna de impedirle que esa persona tenga el derecho de bloquear, porque acá hay mucha confusión sobre la libertad de expresión. La libertad de expresión significa no estar supeditado a lo que se llama una coacción por parte del gobierno o de una fuerza extraña. No estar supeditada a que yo pueda ser sancionado por lo que diga. Si yo le bloqueo a una persona, que de paso a muchos ya le bloqueé y con mucho gusto lo hago, ¿verdad? Yo le bloqueo a esa persona, no es que le estoy censurando. Esa persona puede seguir hablando en cualquier otro lugar, en su propia red, y lo puede hacer en otras redes. No es una censura. En consecuencia, hay que poner bien aclarados los conceptos, Diego, porque la confusión es tan grande que lo colectivo, el gobierno, el Estado, está dejándole de lado al individuo. Y nosotros tenemos que partir de la idea que el individuo está sobre lo colectivo. Interesante esto porque veíamos lo de Bachi Núñez, el que va a ser presidente del Congreso desde el 1 de julio, que tuvo que desbloquear a una abogada que judicialmente le estaba pidiendo ello. Y sí, es una decisión de él. Yo no estoy de acuerdo, vuelvo a insistir, toda persona tiene derecho en las redes sociales a bloquear a la persona que quiera, porque eso no es una censura, porque la censura sería que esa persona ya no va a poder manifestarse en cualquier otro medio. Te estaban preguntando, doctor, esta noche nuestros televidentes si la marihuana para uso medicinal o hasta de entretenimiento se tendría que desbloquear en Paraguay. Yo creo que para uso medicinal se tendría que hacer. De hecho, nosotros ya hemos hecho avances en el Paraguay sobre esa materia. Lamentablemente no es conocida esa legislación y por sobre todas las cosas se quieren formar cárteles entre ciertas farmacéuticas que de alguna manera impiden que una persona pueda tener, por ejemplo, un arbolito en su casa, como sucedió hace unos días atrás, Diego, donde una persona, una señora de edad de más de 70 años, fue llevada a la cárcel. Eso es una vergüenza total, ¿verdad? Llevarla a una persona porque tenía 2 plantitas de marihuana, cuando se sabe que la marihuana fue una planta considerada maldita por el gobierno de los Estados Unidos, por la empresa DuPont,
Porque la marihuana, de la marihuana se extrae el mejor papel del mundo. La Declaración de la Independencia de los Estados Unidos está hecha con papel de marihuana. Se hace el mejor papel del mundo. Pero como a ciertas empresas coaligadas con el gobierno en aquel entonces les impedía, ¿verdad?, entrar en el mercado, porque la marihuana era mucho mejor lo que se extraía de la marihuana, pues lo convirtió lamentablemente en una planta maldita. Y la marihuana es muy buena porque ayuda a muchas personas a lesiones corporales, incluso temas que hacen a escoliosis, dolores de rodilla y muchas otras cosas más, siempre tomando en cuenta que todo en exceso, de luego, es malo. Doctor, gracias por acompañarnos esta noche. Es un gusto, Diego, realmente de estar contigo y con toda la audiencia. Víctor Pavón, abogado, economista. Se quedó corta la noche con todas las preguntas que recibimos también. Y a ustedes que nos están escribiendo esta noche, muchísimas gracias también. Seguramente ya en otra ocasión vamos a repasar algunos temas con el doctor en lo que hace al programa Voces. Mañana volvemos en lo que hace América Noticias desde las 7 Guaranítepa a las 6:30. Así que seguí toda la programación de A24 y América. Buenas noches.